¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que los niños son el futuro de México? Aunque este pensamiento tiene cierta razón, no podemos negar que por andar pensando en el futuro, les hemos negado a las niñas, niños y adolescentes la capacidad de ejercer sus derechos en su presente. Es decir, desde nuestra visión de adultos, también llamada adultocentrista, esperamos que los niños crezcan para poder ser tratados como personas pensantes, casi como si por el hecho de estar en la infancia o en la adolescencia estuvieran en el limbo de la sociedad. Si te fijas bien, cuando pensamos así, lo que hacemos es reafirmar la creencia de que en el presente las niñas, niños y adolescentes no contaran porque no pueden aportar ni generar nada para su sociedad. La visión adultocéntrica de la que hemos hablado nos hace ver a los niños de las siguientes formas. 1. Como posesión y propiedad de los padres. 2. Como seres en potencia que no cuentan con derechos por no alcanzar una mayoría de edad. 3. Como seres indómitos y dañinos para los adultos. 4. Como seres incapaces o que necesitan de ayuda. 5. Como seres sin derechos sociales o políticos. ¿Con cuál de estas formas de ver a la infancia te identificaste? ¿Estarías dispuesto a cambiar tu percepción sobre las niñas, niños y adolescentes? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de este tema muy, muy interesante. Estas 5 propuestas que acabas de escuchar, ¿en cuál de ellas te reconoces tú? De repente se nos olvida que, bueno, los niños pueden ser personas pensantes, que tienen derechos, que hoy los vamos a revisar todos ellos, derechos muy interesantes, importantes y sobre todo que nosotros conozcamos para que entonces podamos ayudarles a que realmente se ejerzan. Te vas a asombrar porque yo te apuesto que muchos de ellos no los has escuchado y vamos a discutir sobre ellos, por supuesto. Y sobre todo lo que es muy importante es saber, bueno, cómo es que nosotros tratamos a nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Si creemos que solamente son pues niños en proceso de evolución o cositas o personitas en procesos de evolución a convertirse en adultos, los dejamos como a un lado, no los escuchamos, no ejercemos sus derechos. Eso es lo que creemos nosotros, pero por supuesto, como siempre, tu opinión va a ser importantísima para nosotros, para escucharte. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Recuerda que todos nuestros teléfonos están abiertos, las redes, etcétera. Sandy está listísima para leer absolutamente todo lo que tú nos tengas que compartir, ¿verdad, mi Sandy? Buenos días. Sí, Cris, muy buenos días. Ya aquí estoy leyendo y escuchando todos sus comentarios y muy importante destacar que, bueno, para este programa hay que reflexionar sobre los diferentes tipos de violencia que se ejercen en los niños y también en particular en las niñas y que muchas veces no somos conscientes de estas formas de violencia y que empiezan también en muchas ocasiones dentro de la familia. Así que compártanos sus experiencias, si ustedes que nos están viendo han vivido algo así, cómo lo han, si se puede decir, solucionado, cómo lo han enfrentado o si tienen dudas al respecto, aquí las vamos a estar leyendo. Bienvenidos y les recuerdo que estamos en Facebook Live durante las 2 horas de transmisión de este programa. Si no lo puede ver completo, lo puede ver después en YouTube. Y igual que todos los programas que tenemos, los busca por título y fecha. También tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestra línea de contacto con la audiencia abierta para todos ustedes. Así que pues ya estamos. Y algo que es muy importante que nos acaba de comentar Sandy es que, bueno, la violencia en este caso la vamos a revisar justamente desde esta perspectiva de que como no respetamos los derechos, a veces ignorar sus frases, ignorar sus derechos, ignorar sus palabras, puede ser violencia o es violencia.
¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy para que ustedes estén súper atentos. Es un programa muy interesante y los testimonios que tenemos son maravillosos. A mí realmente me conmovieron. Van a escuchar algunas cosas muy interesantes. Y bueno, pues para hablar de esto el día de hoy tenemos con nosotros como invitados a Daniel Ponce. Él es coordinador de vinculación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Daniel, ¿cómo estás? Cristi, muchas gracias por la invitación y un gusto ver a mis colegas. Claro, bienvenido. Me da Gracias. mucho gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Leonardo Mier, él es oficial nacional de protección a la infancia de UNICEF México. ¿Cómo estás? Gracias, Leonardo? Cristi. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también estamos teniendo aquí a nuestro lado a Tonatiuh Magos, él es director de incidencia en políticas públicas de World Vision México. Tonatiuh, qué gusto Muchas tenerte gracias, por aquí. Cristi. Buenos días. Gracias. Y bueno, también está con nosotros Juan Martín Pérez García, que en un momento se va a incorporar con nosotros, que él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Oigan, y ustedes se preguntaban, porque también vamos a hablar del Día de la Niña, y entonces se preguntarán, nos decían nuestros invitados, oye, somos puros varones, el club de Toby, dijiste por aquí, ¿verdad, Daniel? Pero tenemos una justificación. La verdad es que sí, el panel iba a ser mixto, pero justamente por el problema que hemos estado viviendo los últimos días en México, por la emergencia, pues bueno, las mujeres que iban a venir tuvieron que acudir a estos lugares, que ellos nos van a explicar, por supuesto que sí. ¿Dónde están estas mujeres? Bueno, Silvia Novoa, nuestra directora nacional, les mando un saludo y una disculpa. Está en una reunión muy importante sobre el inicio de los trabajos de recuperación, ¿no? Y reintegración económica de las comunidades más afectadas. Importantísimo. Sí, claro. Le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto mucho éxito. Y también Dora Yusti es la jefa de protección y ahora está en República Dominicana en un congreso que se está llevando a cabo para erradicar en la región el matrimonio infantil, que particularmente tiene una afectación concreta hacia los derechos de las niñas, a su desarrollo armónico, y que México pues está en vías de erradicar el matrimonio infantil de toda su legislación, ¿no? Entonces, muy importante que ella esté allá para lograr que cambie las circunstancias de la niña. Claro, porque justamente hablando de las niñas, a veces las obligan a casarse, ¿no? A raíz del embarazo y todo este tipo de cosas. Hay una cantidad pues muy grande sobre todo de mujeres que son forzadas a casarse en el país aún, o también a unirse de manera temprana, porque no solamente es la prohibición del matrimonio como una figura legal, sino también de las uniones tempranas que generan las mismas, digamos, vulnerabilidades para ellas. Hay un mayor porcentaje de niñas que se casan con hombres mayores de edad que de niños que se casan o adolescentes que se casan con mujeres mayores de edad, obviamente por un tema de una norma social permitida, y eso tiene una repercusión enorme en su desarrollo educativo, de salud, agudiza la pobreza, y genera, digamos, un ciclo de pobreza en la cual es difícil de salir para muchas Oye, y niñas. aparte es legal en algunos estados de México, ¿verdad? En 7 estados todavía. En 7 estados todavía. Fíjate que inclusive en algunos estados que ya se prohibió, todavía hay cláusulas de excepción. Por ejemplo, si tú eres pariente en tercer grado, o sea, la sobrina nieta con el abuelo nieto, por un tema de conservar los bienes y el patrimonio, casan a niñas con parientes, y entonces es una excepción que la ley todavía en algunas entidades lo permite. No podíamos creer eso, parece medieval, pero es cierto todavía. Yo creo que es medieval. Sí. Es medieval, ¿no? Y bueno, qué bueno que estén justamente tratando de quitar eso, porque es justo el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo vamos a proteger a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y sí sabemos que de este grupo, pues el más vulnerable, desgraciadamente, son las mujeres, por un tema de género, ¿no? Que Sin todavía duda. todos estamos trabajando con eso. Oigan, fíjense que tenemos un sondeo muy interesante porque salimos a la calle a preguntar, ¿conoces los derechos de los niños y de las niñas? Y fíjense lo que nos comentaron. Y más adelante nos vamos a asombrar cuando veamos todos los derechos, pero acompañan. Es derecho a una familia, a tener un hogar digno, a educación, a salud. Conozco el derecho a la educación, libertad, el derecho a la vivienda,
Conozco el derecho a jugar, pues a estar libremente como niño. Que tenga comida, que tenga alimentación, que tenga vestido, que tenga casa, que sea amado, que haya gente que se preocupe por ellos. El derecho a tener una vivienda, a la educación, a calzar, la comida. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a que les brinden salud en cuanto a es poder asistir a un hospital y que le brinden todo lo que necesita. Tienen derecho a una educación, a una familia. Deben ser llamados por su nombre, a tener un nombre propio, que tienen derecho a la alimentación, a una nacionalidad. Sí, derecho a la educación. No, la verdad no sé. No conozco. No. Pues muy interesante escuchar lo que cada uno de ellos nos tiene que decir. Y bueno, ya está con nosotros Juan Martín. Qué gusto tenerte por aquí. Ya te había presentado, Juan. Qué bueno que estás incorporándote aquí a nuestro panel. Oigan, y bueno, después de escuchar esto a mí me llama la atención porque la dependencia no es sinónimo de perder los derechos. Pero de repente los papás nos confundimos ahí. Dices, bueno, si es que si sigues dependiendo de mí, entonces yo mando sobre todo. O sea, y decimos sobre todo dependiendo cuando dependen de nosotros, cuando estás viviendo bajo mi techo, cuando yo estoy pagando tus cosas. Como que hay una confusión ahí para los papás. ¿Qué les podrían decir ustedes? Bueno, es impresionante el número todavía de casos. La UNAM publica en 2015 un estudio maravilloso, Los mexicanos vistos por sí mismos, y ahí se establece el 27% de los padres encuestados, entrevistados, que los niños tienen los derechos que ellos quieran darles, ¿no? Entonces eso nos hace referencia a a este concepto de yo mantengo, entonces yo le doy los derechos que quiera, ¿no? Desconociendo completamente pues, los tratados y las convenciones internacionales en la materia, ¿no? Como si los tratados internacionales no pudieran entrar a nuestras casas. Exactamente, y hay que reconocerlo como un problema, y hay un desconocimiento sobre la Convención de los Derechos de los Niños, sobre las legislaciones nuevas que tenemos en el país, que es un gran logro que hay que hacer, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que más se pisan? Bien, bueno, el derecho, por ejemplo, de identidad, todavía hablando de las niñas, encontramos que cerca de un 20% de las niñas en el primer año no son registradas, por ejemplo. Entonces eso nos habla de que todavía... Perdón, para que todos entendamos, no son registradas, no les ponen el nombre, no van al registro a decir que nacieron. Como se posterga, o sea, cuando nace el niño, entonces dicen, el registro, pues el momento en que tenga más dinero para poder hacer la fiesta, etcétera. A veces ciertos usos y costumbres que no ayudan a este tema, pero se posterga más en las niñas que en los niños. O sea, hay una desigualdad en el registro. Como que se dice, bueno, es menos importante que el niño tenga nombre, etcétera. Entonces, sabemos que el derecho llave para otros derechos es estar, dijéramos, con esa identidad jurídica, ¿no? Que tengamos un acta de nacimiento que nos permite ejercer otros derechos. También, evidentemente, hay un derecho a la protección en la primera infancia, que creo que esa parte vale la pena detenernos un poco. Es decir, nuestro país, tanto en la política pública como en lo cotidiano, la inversión que ejercemos sobre la primera infancia, que es fundamental, porque ahí es donde no solamente se trata del alimento, sino se trata de afecto, de estimulación, y es donde las conexiones neuronales, está muy investigado, donde la capacidad de resiliencia de las personas para enfrentar en el futuro los problemas, que luego queremos resolver en otras etapas de la niñez. Es decir, cuando decimos, es que hay bullying, el tema, ¿cómo invertimos en la primera infancia? Esa es la clave. ¿A qué le llamas la primera infancia? También para que quede Estamos claro hablando entre 0, hay una discusión que seguramente los colegas tendrán, pero entre 0 y 6 años estaríamos en etapa. Creo que UNICEF la extiende hasta los 8 años, no sé si estoy equivocado, Leo, pero estamos hablando de esos primeros años que son irrepetibles para el desarrollo, no solamente cognitivo, sino afectivo, psicosocial y emocional de los niños y las niñas. ¿Y entonces han encontrado en ese periodo que no se atiende este tipo de cosas? Pues sobre todo lo que se ha identificado es que no hay una política concreta, integral, direccionada hacia la primera infancia. Es decir, las instituciones funcionan de una manera relativamente aislada, cada quien con su programa, que no focaliza, digamos, los recursos y la inversión
hacia los primeros años de vida. Hay otros países en los que existe suficiente evidencia en la que si se invierte en los primeros años de vida de cualquier ser humano, la reinversión que existe, digamos, en el desarrollo, en las capacidades cognitivas, digamos, en la capacidad del ser humano de poder devolver a la sociedad lo que se le invirtió es muchísimo mayor. De 7 a 1. ¿No? Entonces, digamos, solamente si lo viéramos desde una perspectiva meramente económica, meramente social, como una inversión, digamos, para asegurar que no haya tanta violencia, tanta inseguridad, tendríamos que invertir en la primera infancia para asegurar que en 15, 20 años tengamos una sociedad mucho, mucho mejor. Eso es lo que creemos que, a pesar, digamos, de las evidencias que decía Daniel, en la práctica no hemos logrado que los estados centren la mirada en los primeros años de vida. Oye, ¿y cuáles serían entonces, Juan Martín, las cosas que hacemos los papás en ese periodo sin darnos cuenta? O sea, un ejemplo es, bueno, no abrazar, no ponerle nombres a las niñas, no registrarlas. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros ejemplos para que los papás lo tengan claro? Mira, yo creo que uno de los desafíos que tenemos en el mundo adulto es de entender que el que sean niños pequeños o niñas pequeñas no los hace tontos. Son seres humanos inteligentes, brillantes, que están adquiriendo un cúmulo impresionante de información, apropiándose del entorno, que no tienen, por supuesto, el mismo bagaje de lenguaje, pero que necesitan ser entendidos como seres humanos en igualdad de condiciones. Y me gustaría solamente puntualizar, es muy frecuente, muy fácil que confundamos protección con propiedad. Usualmente nosotros queremos o protegemos lo que consideramos que es nuestro, literalmente propiedad, y esa es una de las representaciones sociales más graves que se tienen en la relación de adultos con niños. No importa si son mis hijos o si son los niños de enfrente, hay una noción de propiedad. Y como es que propiedad, hasta como lo decimos, mis hijos. literal. Entonces, esto asociado Usamos es decir, la palabra mis, míos. si los consideramos inferiores o que están en proceso de formación, si los consideraron nuestra propiedad, Te voy a dejar ahí para que ahorita regresando puedas hacerlo completo la idea. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Sí, el derecho a la vivienda. Yo creo que más bien ellos no lo saben, los papás. Pero sí es recomendable que sepan los niños sus derechos para también poder ellos defenderse, ¿no? Porque no los van a poder controlar. Porque piensan que tendrá una consecuencia en ellos o en la educación de los hijos. Por ignorancia y porque ya saben que ahora los niños demandan a los padres. Yo fui maestra de secundaria y entonces muchos de mis niños demandaban a los papás porque los golpeaban, los trataban mal o porque los presionaban para que hicieran ciertas cosas que ellos no querían. Porque los niños de ahora son muy inteligentes, o sea, ya los derechos se los imparten en la escuela como una materia y a veces pues los usan como en su contra, ¿no? O sea, saben cómo defenderse cuando ellos hacen algo que está mal. Porque si hacen cosas, bueno, por ejemplo, si los maltratan, ellos sabrían que los pueden demandar y pues eso no les conviene a los adultos. Porque según ellos pueden hacer más cosas de las que hacen ahorita. Bueno, si las conociéramos podríamos tener mayores libertades. No entiendo por qué tendrían miedo, al contrario, yo siento que deberían de sentirse seguros de que sus hijos conozcan los derechos. Bueno, pues creo que es muy fácil manipular a un pequeño cuando no sabe pues los derechos que tiene y las ventajas y las desventajas que tiene hacer varias cosas que te imponen los mayores. Bueno, pues qué interesante, gracias por contestarnos esta pregunta y sobre todo por todas las respuestas que ustedes nos dieron, que nos hicieron empezar a platicar justamente aquí en el panel sobre el tema. Y yo creo que hay una confusión que es como lo que se ve en el fondo de todo este problema de los derechos, y es que, bueno, los derechos no tienen nada que ver con disciplina, ¿no? Y con los límites, pero la verdad es que en la práctica los papás, y me voy a incluir, nos confundimos. O sea, los papás nos confundimos, no sabemos realmente muy bien cuáles son los derechos y hasta dónde se deben de ejercer y cuándo nuestros hijos están brincando un límite que ya me está afectando a mí, que afecta a sus hermanos o que afecta al entorno familiar. Y entonces, pues para no entrar en problemas, mejor controlas.
Desgraciadamente ese es el movimiento que hacen los papás, se los digo por experiencia propia y por todas las personas que yo he atendido en terapia y que hemos visto aquí en Diálogos, ¿no? Y que también nos están aquí dando sus opiniones en este sentido. Enrique de la Peña dice, muy lamentable que los niños de ahora hacen lo que quieren y si no se les deja, hacen sus berrinches, lloran, manipulan, se salen con la suya y manda un saludo a todo el programa. Crina García también dice, es un tema que realmente me interesa mucho, siempre me ha importado cómo se sienta mi hijo de 8 años y tomo en cuenta su sentir para prácticamente todo. No sé hasta qué grado esté bien dejarle este tipo de responsabilidad a un niño de 8 años. Y Sol Tapia dice, así como hay derechos, también hay obligaciones. Fíjense, esa es como la conclusión. Ese es un tema clave, ¿no? Sí. Perdón, No, pero creo que es un tema clave, ¿no? Esta idea de que si tienen derechos también tienen obligaciones. Lo mismo sucede con los adultos. Es decir, nosotros como adultos, la clave en la que nos comportamos en la sociedad es en clave de derechos, ¿sí? Obviamente cuando ejercemos los derechos, los ejercemos con responsabilidad, ¿no? Y al momento de ejercerlos, pues también sabemos las consecuencias que tiene el ejercer ese derecho. Lo mismo sucede con los niños. Lo que nosotros queremos como padres, entiendo esta dificultad, digamos, de muchos padres, de saber cómo educar en clave de derechos, sin que eso signifique que estamos dándole demasiada libertad a los niños, ¿no? O como dijo ahorita uno, ¿no? Es que hace berrinche y se sale con la suya. Sí, creo que una cosa es hablar en clave de derechos, darle toda la posibilidad de que pueda ejercer sus derechos, su libertad de expresión, su libertad de educación, etcétera. Y otra cosa es hablar de las reglas y de la disciplina. Otra cosa es hablar de saber decir que no. Te voy a poner un ejemplo que pasa todo el tiempo. Ok, nosotros sabemos que los hijos tienen derecho a la educación, ¿no? Ok, es algo que sí lo sabemos. Ahorita vamos a ver, son como 20 derechos, ¿no? Y ahorita 20 derechos, sí. Son 20 derechos y ahorita los vamos a ver todos, para que ustedes nos los vayan comentando. Pero uno de ellos es la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues, ok, yo le doy educación a mi hijo, busco la forma, ya sea a través de las facilidades del gobierno, o tal vez pago algo para ir a una escuela privada, lo que sea y tal. Pero entonces no estudia, ¿no? Y entonces, claro, pues tú empiezas a decirle o a hacer algunos tipos de, pues entonces tú vas a sacar, pues te vas a poner a trabajar. Ah, pero él tiene el derecho de estudiar, pero no está estudiando. Pero entonces, ¿yo ya qué hago? ¿Lo saco, no lo saco? ¿Lo obligo, no lo obligo? ¿Me peleo con él o lo castigo y lo pongo a trabajar? Pero si lo pongo a trabajar, él no tiene derecho, o sea, yo estoy rompiendo un derecho de él. ¿Se dan cuenta? Esa es la confusión real. Por supuesto que es un momento de mucha angustia para muchos padres de saber cómo relacionarse con los hijos en código de derechos. Venimos de una experiencia, digo, yo fui educado con la chancla voladora, ¿verdad? Claro, así fue el tema. Sí. Y entonces, lo que decimos y lo que a veces aparece hasta en redes sociales y memes, a mí, pues por supuesto, nada de psicólogo, nada, era la mirada del papá y evidentemente la disciplina dura a veces de la mamá. Y entonces dicen, y aquí estoy. Bueno, normalicé la violencia. ¿Cómo después yo me relacionaba con mis hijos? Yo a mi hijo le he pedido hasta disculpas, digo, hijo, la verdad es que como no comías, yo te daba. Sí, yo decía, este niño tiene que comer, ¿verdad? Claro. Es decir, porque evidentemente uno no tenía las herramientas para hacerlo, pero poco a poco fuimos reeducándonos y decir, hay un cambio de paradigma. Y tenemos que acostumbrarnos a esa visión nueva, es decir, así como hace 60 años no se permitía el voto de las mujeres y seguramente nuestras hijas ejercen más derecho que sus abuelas, queremos que los niños y las niñas puedan ejercer en plenitud esos derechos para ser mejor seres humanos y mejor sociedad. Entonces, la forma que conocemos es la violencia. La respuesta es violenta, la respuesta es a fuerza. Entonces, claro, hay gente que dice, yo a veces no puedo sentarme a dialogar. Oye, papá, si me aviento del puente pasa eso. No, por supuesto que nadie está diciendo casos extremos en los cuales tienes que tomar decisiones a veces de límites, dijéramos, contundentes. Pero el uso permanente de la violencia no genera mejores seres humanos. Cuando se acaba el diálogo, los papás podemos tomar decisiones un poco más drásticas y vemos que está en riesgo su vida y su integridad. Pero es un tema de que la violencia no es la primera respuesta que tenemos. Claro. No me respondes, te sales de estudiar. Hombre, ¿por qué no vamos buscando alternativas? A lo mejor la educación que está recibiendo ahí no es la que lo está estimulando. Claro. Esta es la primera generación que sabe más que nosotros de información. Conocen a través de los móviles, más información que esta generación. Claro. Y nos da mucho miedo, porque tienen más acceso a información. Claro. Entonces necesitamos
tener herramientas más novedosas para poder enfrentar este desafío. Fíjate que esta palabra que dices, el miedo, es justo una de las frases que más escuchamos en los sondeos, ¿no? Decían, es que les da miedo. O sea, de repente dejar que los ejerzan sus derechos da miedo de perder el control, da miedo de que se descarrilen, da miedo de que tomen decisiones equivocadas, da miedo. Mira, yo creo que hay que tener presente que todas y todos los adultos fuimos educados y nacimos el siglo pasado. Los niños, las niñas de ahora son de este milenio. Nacimos nosotros sin internet, nacimos sin muchos elementos de las tecnologías de información y tenemos, por supuesto, los adultos no solamente miedo, sino también el desafío. Yo creo que ese es el tema. Y aquí quisiera hacer una analogía breve. Es lo mismo que nos pasa a los varones frente a las mujeres y a sus derechos. Cuando hablamos de protección, de propiedad, también las mujeres han vivido y siguen viviendo tristemente en este país esta realidad, y particularmente las niñas. Esto que explicaba Daniel hace un ratito, la diferencia que hay en el acceso a derechos de niñas frente a varones es muy evidente. Y es importante entender que estamos hablando aquí de relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre padres e hijos, y si no reconocemos que hay de fondo un manejo de poder, pues en consecuencia vamos a tener miedo de perder ese poder y, como ha explicado Daniel, regresamos al uso de la violencia como método. Entonces hay que invitar a los padres y madres de familia a primero reconocer que hay en medio un juego de poder y que en esa proporción tenemos también nosotros que aprender a lidiar con esta realidad. Ahora, no podemos nosotros solo convencernos en la idea de somos los papás, tenemos responsabilidad, entonces voy a imponerle, porque no va a funcionar, menos en este milenio, en este 2017. 3 recomendaciones muy básicas, que no es inventarse el agua hervida. Lo primero es que tenemos que empatizar con nuestros hijos. Esto de ponerse en los zapatos de ellos o de ellas es necesario, y eso es un esfuerzo. Esto significa renunciar a mi privilegio de ser adulto, de ser papá, a ese poder que tengo para tratarme de ubicar en su lugar. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo plantea así? Segundo, tenemos que validar lo que nos están planteando y escuchar siempre. Es decir, está bien, no quieres ir a esa escuela, hablemos por qué, o sea, cómo podemos hacerla mejor, qué te hace falta, cómo podemos tú tener un rol distinto dentro de esa escuela. Y tercero, reorientar. Esta reorientación significa acercarlo a lo que nosotros estamos mirando, atendiendo lo que ellos nos plantearon. No es el vox populi, no es porque ahora los niños dicen pizza o hamburguesa y entonces solo pizza y hamburguesa, no. O sea, también tenemos que aportarles información, darles elementos, y la mejor forma de proteger a nuestros hijos es haciéndolos partícipes. No en una lógica simbólica, sino de fondo. Ser parte de algo significa que te toman en cuenta desde... Si vamos a planear una salida, la hacemos todos juntos. ¿A dónde vamos a salir? Si vamos a planear, no sé, pensemos un fin de semana, ¿cuánto nos va a costar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién se va a divertir? Si todos estamos ahí contemplados. Porque cuando te invitan a algo donde ya está definida la fiesta, no vas. La pregunta es, en casa, papás, mamás, ¿ustedes están definiendo todo para sus hijos? No cuenten con ellos, aunque sea a favor y con todo el corazón y con todo el sacrificio. Si no lo hiciste con ellos o con ellas, no tienes por qué asustarte ni lamentarte de que no estás contando con ellos. Si quieres hacerlo y que estén ellos, desde el principio. Juan acaba de tocar un punto fundamental, ¿no? El derecho a la participación de los niños. O sea, cualquier enfoque, cualquier diálogo social en cuanto a derechos se refiere, involucra un ejercicio de participación, de ser tomado en cuenta para las decisiones que me afectan. Y platicábamos hace rato, Daniel, Leo y Juan Martín, de que es muchas veces el derecho menos comprendido, ¿no?, por la sociedad. O sea, regresamos al punto de hace rato, cómo, si es mi propiedad, lo tengo que escuchar, ¿no? Y es fundamental para generar diálogos que permitan una vida social, familiar, mucho más positiva, ¿no?, y duradera. Este elemento de la participación infantil, pues, te va a permitir establecer programas educativos de calidad. La referencia que tú hacías, si mi niño no estudia, bueno, ¿qué tan relevante es este servicio educativo, este contenido para el niño o no? O sea, claro, y aparte revisar si le va a servir para el futuro, que eso es algo, esa es otra discusión, ¿no? Esa es una discusión muchísimo más amplia y compleja. Hay un ejemplo contextual ahorita. Posterior a los sismos hemos recuperado nosotros como CIPINA muchos testimonios
de niños y niñas que con todo y el miedo, los papás los escucharon. O sea, no había luz, no había cosas, entonces el miedo los hizo congregarse, incluso en torno al fogón. Vamos a hacer sándwiches o tortas para llevarlos a donde está el rescate. Esa experiencia va a marcar educativamente a esos niños de por vida en la solidaridad. O sea, ahí está el tema clarísimo, cómo el sismo puso a los niños en un protagonismo de preguntar, de sentirse inseguros, y los papás protegiendo, pero también permitiendo que participaran en esas tareas. A ver, en este caso en particular del que ustedes están comentando, creo que la confusión, y estoy hablando por todos los papás que nos están viendo, es, ok, a ver, yo escucho lo que dice, pero ¿tengo obligación a hacer lo que él dice? O sea, tengo obligación sí, a ver, entonces, ¿cómo le demuestro que le estoy poniendo atención? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente hemos escuchado a mamás que dicen, no, bueno, es que mi hija la voy a cambiar de escuela porque esta no le gusta. ¿Ya cuál la vas a cambiar? A una que ella escogió. Oye, ¿y cuántos años tiene? 6. ¿No? Entonces, de repente, nosotros, o sea, ya otras personas, yo me cuestioné en ese momento, a ver, pero ella sabe si le conviene esa escuela a los 6 años, sabe si la puedes pagar, sabe si a ustedes les conviene por la ruta, puedes llegar a tiempo antes de llegar a tu oficina. O sea, son muchos elementos los que hay que ver. Pero entonces creo que la confusión está ahí. O, por ejemplo, otra, bueno, pues es que nos vamos a ir a Disneylandia. Oye, pero es que Disneylandia es un viaje carísimo. Y sí, pero él lo quiere. Y lo estoy escuchando y tengo que hacerlo. O sea, creo que ahí es la confusión. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Creo que también, perdón. Adelante, por favor. No, creo que también viene por un, digamos, esto que decía Juan Martín, que es muy importante, esta capacidad de diálogo, esta capacidad de decir, bueno, no significa que tú por tener derechos vas a hacer lo que tú quieras, sino es un tema que tenemos que acordar conjuntamente. Y también tiene que ver con un tema que lo decía ahora Daniel, la cercanía de los padres con los hijos. O sea, una crianza positiva, una crianza con apego, una crianza con amor requiere cotidianidad, requiere tiempo. A veces, como nosotros como padres, cada vez tenemos menos tiempo de poder estar con nuestros hijos y nos sentimos culpables de que ese tiempo que no estamos con ellos lo estamos como compensando a través de invitarlos a Disneylandia, a través del juguete, etcétera. Cuando lo que los niños necesitan es tiempo, es amor, es confianza, es diálogo, es jugar. A veces, no sé si les ha pasado, le regalas el juguete más caro que está en la tienda y el niño o la niña se pone a jugar con la caja. Porque lo que importa es el juego, la diversión, el estar, y eso es lo que genera este diálogo entre padres e hijos para generar una crianza mucho más afectiva y sin violencia. Claro. Y compartir estas experiencias. Yo les quiero leer la llamada de Rosa porque ilustra muy bien lo que están diciendo. Tengo 54 años y todavía me duele el trato que me dio mi mamá. La peor forma de maltratarme fue su indiferencia. O sea, ahí no había tiempo en convivencia. Me duele porque aún lo practica. Desde mis 16 años me di cuenta que ella me ignoraba y se dio cuenta que con el silencio ofendía y que con el silencio dañaba. Fíjense, ¿no? Bueno, oigan, vamos a ver cuáles son los derechos de los niños, ¿no? Para que nosotros los conozcamos y nos queden claros. Todos hablamos de los derechos de los niños, pero ¿de verdad hemos logrado entender lo que esto significa? Es posible que muchos padres de familia confundan el concepto y piensen que darles derechos a los niños significa que los menores van a poder tomar decisiones aún en contra de su propio beneficio. Por ejemplo, se cree que si les damos derechos van a poder abandonar la escuela cuando ellos quieran, van a poder tener relaciones sexuales sin control e incluso hasta van a poder comprar alcohol sin el consentimiento de los padres. Pero esto no es así. Por eso, y para no confundirnos más, entre asuntos de educación, disciplina, crianza y límites con temas de derechos humanos, aquí te dejamos lo que nos dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Primero, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Segundo, derecho de prioridad. Tercero, derecho a la identidad. Cuarto, derecho a vivir en familia. Quinto, derecho a la igualdad sustantiva. Sexto, derecho a no ser discriminado. Séptimo, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Octavo, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Noveno, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
Décimo, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. ¿Tú crees? A continuación te presentamos los siguientes 10 derechos amparados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 11º, derecho a la educación. 12º, derecho al descanso y al esparcimiento. 13º, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14º, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15º, derecho de participación. 16º, derecho de asociación y reunión. 17º, derecho a la intimidad. 18º, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19º, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y 20º, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pues ahí escuchábamos puntualmente cada uno de los derechos. Ahorita nos amplían más esta información nuestros invitados. Les leo algunos comentarios en Facebook. Nos dicen, claro que los padres también violan los derechos de los hijos. En mi caso, yo siempre he sido homosexual desde que yo tengo uso de razón, pero mi familia lo sospechaba y hacían comentarios desagradables como para que yo cambiara sin saber que para mí era un daño fuerte psicológico, pero a veces circula más la mala información que la buena. También nos deja otro comentario Jonathan en Facebook Live, dice, los niños siempre necesitan atención y hay muchos padres que para quitárselos de encima les dejan usar el celular muchas horas sin tomarlos en cuenta y se están maleducando. Aparte, los padres ya no son rígidos. Hablan algunos testimonios o llamadas, nos dicen sobre la falta de atención hacia los hijos, el descuido, negligencias, etcétera. Y también otra cosa que queríamos también poner sobre la mesa es qué sucede cuando, por ejemplo, hablando de los sismos y de toda esta situación tan delicada que se está viviendo en muchas partes de la República, específicamente, por ejemplo, en Oaxaca, en donde los niños, teniendo estos derechos a la educación, a la protección, el día de hoy se encuentran sin casa, sin alimentación, sin escuela. Entonces, ahí, ¿quién tiene o cómo se puede lograr que se vayan cumpliendo cada uno de estos derechos? Claro. Pues yo me permitiría, si quieren, un poco hacer como el puente entre lo que hemos estado hablando en lo familiar hacia la parte de política pública. Tenemos que tener presente cuando hablamos de derechos humanos de niños y niñas, hay 3 cosas claves que el público quizás nos podría ayudar a entender. Uno tiene que ver con la dignidad de la persona. O sea, ¿qué hacemos para que los niños y las niñas puedan vivir con dignidad? El testimonio de este chico que desde pequeño tuvo una preferencia sexual distinta y verse afectado en su dignidad por esta expresión al interior de la familia, que seguramente la familia habría, entre comillas, con mucho cariño, pensando que eso era incorrecto por falta de información, pero que ahí es donde viene un poco un segundo apartado. Necesitamos políticas públicas y un rol del Estado que oriente, informe, para que los niños y niñas puedan vivir con dignidad, como sea. Segundo elemento muy importante, proyecto de vida. Un elemento básico de los derechos humanos es que todas y todos podamos tener el proyecto de vida que queremos. Desde pequeños nos imaginamos, no sé, ser bomberos, policías, licenciados o lo que queramos. Y el tercer elemento clave es la obligación del Estado para garantizar derechos. Entonces tenemos dignidad, proyecto de vida y obligaciones del Estado. Sí. Si nosotros partimos de esos 3 elementos, podemos entender los derechos humanos de cualquier persona y particularmente de niños y niñas. Oye, Juan Martín, justo hablando de esto de el derecho que tienen los niños a tener un proyecto de vida, ¿tú por qué crees que nos pasa a los adultos que solo los vemos como ya dignos de tener un proyecto o con derechos a tener un proyecto a partir de los 18? Mira, hay le invitaré al público a que busque representaciones sociales de la infancia, va a encontrar un poco esto que les hemos contado. Pensar a los niños como propiedad, pensar a los niños como inferiores, pensar que van a ser en futuro y no son ahora mismo, son estas formas y estas prácticas y creencias profundas que hacen que tomemos decisiones equivocadas. Me regreso un poco a las anécdotas que contabas. En ocasiones, nosotros como adultos depositamos en los niños nuestra frustración y justificamos en ellos nuestras limitaciones. Es decir, quiero que él decida dónde estudiar.
quizás yo no estoy asumiendo mi responsabilidad como padre o como madre, porque a lo mejor no quería, no estaba preparado, dispuesto, y eso lo estoy reflejando y depositando en mis hijos. Entonces tenemos que, por eso, reconocer nosotros que tenemos una relación y un rol. Somos padres, somos madres y tenemos obligaciones, nosotros. Los niños están en un proceso de crecimiento, de desarrollo y necesitan acompañamiento. Muy elemental, como lo hemos explicado, no es sustituirlo con objetos, con regalos, con dulces. Es tiempo con ellos, directo. Trampa peligrosa hablar de tiempo de calidad, porque tiempo de calidad no es estar con ellos en el centro comercial tomando un helado, no. Tiempo es el tiempo real que le destinamos y eso significa renunciar a cosas que nos gustarían para estar con ellos. Oye, ahora este acompañamiento del que hablas, podríamos ponerlo en la práctica diciendo, tendríamos que sentarnos a escuchar sus opiniones y darles diferentes puntos de vista para que ellos puedan entonces tomar decisiones. Literal, les pongo un ejemplo cotidiano que todos los que tenemos, particularmente niños pequeños, nos ha sucedido. Están enfermos o enfermas y tienen que tomarse el medicamento, que además sabe feo, y no se lo quieren tomar. Y entonces estamos en la desesperación, le va a subir la temperatura, y entonces, ¿qué viene? Pues la fuerza, ¿no? Y se lo damos por su bien. Bueno, si nosotros entendiéramos una relación de dignidad con ellos, podríamos sentarnos, hacer unos muñequitos de plastilina, explicarles lo que son las bacterias y el medicamento. Nos llevaremos 2 horas. Seguramente le subió la fiebre. Pero si el niño o la niña entiende eso, no vamos a tener que forzarlo nunca más a tomar el medicamento, porque va a poderlo entender. Los niños y las niñas son seres inteligentes que en cuanto les damos información, les damos su lugar, se convierten en nuestros aliados. Estamos desperdiciando literalmente el potencial que tenemos en nuestra familia con todo lo que ellos y ellas tienen. Y cerraría el comentario para que mis colegas también complementen. En la emergencia nos dimos cuenta que los niños y las niñas tenían mucha mayor capacidad de entender lo que estaba pasando, de sobreponerse, de ser resilientes, que los adultos. Y esto es una muy buena noticia para poderlos atender. El Estado mexicano, en esta emergencia del 7 y del 19 de septiembre, se dio cuenta y quedó demostrado que no teníamos una respuesta articulada para los niños y las niñas, quedaron olvidados. Invitaría al público a que busque un hashtag que estamos usando que se llama Niñez Primero, que permite ver lo que la sociedad civil y otras entidades estamos articulando en 3 niveles. Atención directa, cómo acompañarles emocionalmente en este momento, el monitoreo de programas que va a ser muy importante para estos niños y niñas que se quedaron sin escuela, que no tienen alimentación, y la necesidad de una política pública que nos permita atender esta emergencia, pero prepararnos para lo que viene. Claro. No solamente son sismos, son huracanes, son temperaturas extremas, y si no lo entendemos esto como una oportunidad, hay un concepto que... Y nada más para redondear eso que fue la pregunta que Sandy nos hizo, o sea, eso se va a atender inmediatamente, o sea, hay que pensar en tener uno más articulado para el futuro, pero hoy se van a atender esos niños. Y ahí, digamos, en este caso, con organizaciones como nosotros, la Red por Derechos de la Infancia, World Vision, CIPINA, el propio UNICEF, están ustedes nos sobre pueden eso. enlazar, digamos, a estos casos concretos para que les acompañemos. Estamos actuando en varios estados de la República a través de las organizaciones, haciendo que funcione el Estado. Es decir, es muy importante que sepan lo que nos están La política pública tiene que transitar a un principio fundamental que sintetiza todos los 20 derechos. El interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. En toda decisión pública, ¿qué es lo mejor para ellos? O sea, esto que pensamos para las familias, por supuesto que si un día viene un recorte, ahora con los sismos viene un ajuste, no pensaríamos, bueno, ahora ustedes van a comer la mitad de los alimentos. Una familia no actúa así. No. Un país no tiene, o sea, tiene que actuar con esa lógica también. O sea, los primeros, primero los niños, primero el interés superior, ¿qué es lo mejor para ellos? Porque el mundo adultocéntrico funciona al revés. Siempre pensábamos que si había cosas buenas para los adultos, por ende había cosas buenas para los niños. El diferencial, las brechas que se han ido generando nos muestran que hay incluso hasta 12 puntos porcentuales en varias entidades de niños con mayor pobreza que sus padres. Así está la situación. El tema es al revés. Si los niños están bien, el resto de la sociedad está bien. Un ejemplo claro. Este parque es seguro para los niños, es seguro para todo el mundo. Sin embargo, este parque es seguro para el mundo adulto, no necesariamente lo es para un niño o una niña. Esa es la diferencia. El enfoque del interés superior es clave en esta visión de derechos. Claro, entonces empezaríamos a ver el mundo desde otra perspectiva. Así es. Pensar una ciudad desde los niños es pensar el transporte, la infraestructura, la habitación, las escuelas,
esos edificios en donde ¿dónde van a jugar? Por eso están encerrados viendo televisión o internet, porque no está pensado bajo el mundo de los niños. Sí. Es pensar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo de otra manera, Claro, por desde la supuesto. visión de los niños. David, ese sería uno de los derechos que se ha estado rompiendo, digamos. Dijéramos Ajá. que durante mucho tiempo, desde que México Perdón, adoptó Daniel. la convención, pues estamos llegando, si tú quieres, 25 años tarde, frente a otros países de la región. Pero eso es literal, ¿verdad? Nos Sí, estabas claro, diciendo o sea, que en 25 años 1990 México reconoce la convención, en 2014 promueve una ley en diciembre, y en 2015 se instala el sistema, es decir, una ley de avanzada, sí, como vemos, 20 derechos, pero 25 años que fuimos como mundo adulto diciendo, hay una bronca, pues ahí mándenselos al DIF, ¿no? Como si el DIF resolviera toda la bronca que este país fue generando durante 25 años. Claro. Entonces, ahora lo que la ley dice es, todas las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto tienen que voltear a mirar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y colocarlos en el centro. Esto nos va a costar trabajo, pero hay que seguir avanzando. Es un camino que hay que empezar a recorrer, ¿no? Justo es por eso este programa también. Sí, nos está costando trabajo, ¿no? Sí. Sin embargo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un esfuerzo compartido yo creo que es uno de los ejercicios de ciudadanía más significativos que ha tenido este país en su historia reciente, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo en conjunto de gobierno, el legislativo, el ejecutivo, organismos internacionales como UNICEF, la sociedad civil en conjunto. Estuvimos impulsando esta ley que ha resultado un gran instrumento. Ahora, intenta meter un Windows 2011 en una computadora del 80, va a ser complicado, va a ser terriblemente lento, y hay que reconocer... ¿Qué quieres decir con eso? Hay que asimilarlo. Que es una legislación muy moderna, muy de avanzada, en una estructura política que no necesariamente corresponde a esa lógica, ¿no? O sea, tenemos funcionarios públicos que están muy acostumbrados al adultocentrismo, y en todos los niveles. Entonces, esta reforma, esta ley, te implica cambiar al Estado en su... Oye, ¿y por qué tenemos que ser una alianza global? Uy, ese es un tema impresionante, muy importante. Este ejercicio de ciudadanía, bueno, la Alianza Global viene a partir de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Este es un ejercicio también ciudadano muy interesante, ¿no? Que por primera vez el mundo nos ponemos de acuerdo en algo, aquí está, nos ponemos de acuerdo en algo para Daniel, acabar lo traes ahí, ¿verdad? Sí, el resumen. El resumen. Ahí tómalo, ahorita te van a tomar seguramente. Ajá. El mundo completo nos ponemos de acuerdo que queremos acabar con la violencia y con estos problemas que perduran la violencia. Después un esfuerzo gigantesco de consultar a niñas y niños, consultar sociedad civil, gobiernos, empresas, todos los sectores, sale una agenda que son 17 objetivos. 7 estrategias. 17 objetivos. Y 31 acciones. Ajá. No, entonces, de ahí, la primera gran alianza para lograr una meta de esta Agenda de Desarrollo Sostenible, la 16.2, la Alianza Global para poner fin a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y México es uno de los países pioneros. O sea, el Estado mexicano tiene a bien alzar la mano en Naciones Unidas, decir, yo quiero ser pionero, marcar el camino para los demás y generar esta cultura de diálogo entre los sectores, ¿no? Decimos, hay que hablar al interior de la familia con diálogo para construir una sociedad mejor, pues hay que hacerlo también con los diferentes sectores de la sociedad. Y es lo que estamos haciendo, yo veo con mucho alegre. ¿Quieres comentar? Bueno, sí, como lo decía Tonatiuh, la Alianza Global es una apuesta a nivel mundial para atender la violencia, para ponerle fin. México se sumó a este plan, hizo un plan muy concreto en que se pueda atender en el corto plazo, que en los próximos 15 meses que le queda a este gobierno, a esta administración federal, pueda dar cuenta de que efectivamente lo que dijo en palabras, su compromiso que señaló en un discurso, se traduce en acciones concretas, ¿no? Que no quede todo en retórica, sino que quede en acciones
que atiendan la violencia. O sea, se va a entregar un escrito, se va a dar un discurso, se va a dar una... Ya se hace una presentación pública de todo lo que ya se está del plan de implementando. acción, del plan de acción primero, y se están escogiendo ahorita 3 entidades federativas como plan piloto, que son Tamaulipas, Guerrero y Baja California Sur para comenzar. Se hicieron 7 estrategias. Estas 7 estrategias, pues la idea es que no se vea la violencia desde una perspectiva punitiva, o sea, no se trata de reaccionar frente a la violencia, sino se trata de prevenir la violencia, sobre todo desde el sector salud, desde el sector deportivo, del sector cultural, de la participación. O sea, Nos vamos a quedar ahorita con eso porque vamos a un corte y regresando, Sí, muy bien. vamos a dar un testimonio y regresando retomamos esto. Quédate con nosotros. Yo vivo con mis hermanos porque mis papás ya no están. Yo perdí a mi papá en segundo y yo me fui a vivir antes con mi hermana, pero al poco tiempo perdí a mi mamá también. Entonces vivimos con mi hermana y ella nos ha apoyado mucho. Después de que pasó lo de mis padres, pues yo me quedé a cargo de ellos. Sí, fue un cambio pues muy sorprendente porque en el sentido de que pues Graciela sí le afectó mucho, pero a pesar de todo pues ella aprendió a salir adelante, aprendió ella a sacar ese valor que siempre tenía, aprendió a hablar en público, le cayó muy bien el programa. Sí, a veces me enfrento con mis compañeros porque veo de que piensan de que las niñas no tenemos fuerza o de que es... Y yo a veces les digo de que no importa de que seamos niñas, pero tenemos la misma fuerza. O de que ellos no saben si nosotros somos más fuertes que ellos. En los talleres de Ridiki jugábamos, pero también nos enseñaban los derechos, de que nosotros antes no sabíamos de que tanto niñas como niños tenemos derechos. Los niños antes no se juntaban con nosotros porque decían que las niñas no tenían derecho a jugar o eso, y no nos dejaban jugar con ellos, porque como nosotros veíamos de que ellos jugaban fútbol o eso, queríamos ir y les decíamos que si podíamos, pero ellos nos decían que no, que porque nosotros éramos niñas y de que las niñas no juegan fútbol. Y cuando ellas llegaron cambió mucho, porque con sus sesiones ellos fueron cambiando poco a poco y tuvieron un cambio de que nosotros no esperábamos, porque ellos nos rechazaban y cuando ellas nos enseñaron de que tanto niñas como niños tenemos los mismos derechos y de que no nos deben de discriminar por ser mujeres, yo me siento fuerte porque tengo que tener valor para cosas de que si no puedo las tengo que lograr. Seguimos en Diálogos en Confianza el día de hoy y bueno, como casi todos los días estamos transmitiendo completamente en vivo y para que usted nos deje sus comentarios abajo de la transmisión en Facebook Live o en la página de internet. Y le adelanto un poquito de lo que se va a hablar el día de mañana. El tema son las herramientas para relajarnos. En este ritmo de vida que tenemos constantemente estamos estresados, no nos da tiempo, no nos damos y nos tomamos el tiempo para relajarnos, para encontrar un momento para nosotros mismos y no solamente por placer, sino que también es importante hacerlo por nuestra salud física, nuestra salud emocional y para un beneficio de nosotros y de todos los que nos rodean. Así que mañana nuestros invitados les van a dar algunas herramientas, algunas ideas. Si ustedes tienen propuestas, también háganoslas saber, hágalas llegar aquí por medio de nuestras formas de contacto y vamos a continuar hablando sobre los derechos de los niños y las niñas en este programa, este tema que es el del día de hoy. Vamos a ver lo que ya se dijo, pero muy importante recordarles y puntualizar que este programa se hizo en el marco del Día Internacional de la Niña, que es el día de mañana, 11 de octubre, porque es una idea para que se reconozcan los derechos particularmente de las niñas que son más frecuentemente violentadas. Así que bueno, pues por eso es la intención de este programa. Vamos a ver lo que ya se dijo y más adelante un testimonio que nos va a ayudar a empezar también a hablar de las niñas. Hay un mayor porcentaje de niñas que se casan con hombres mayores de edad que de niños que se casan o adolescentes que se casan con mujeres mayores de edad. Por un tema de conservar los bienes y el patrimonio, casan
a niñas con parientes, y entonces es una excepción que la ley todavía en algunas entidades lo permite. Hay un desconocimiento sobre la Convención de los Derechos de los Niños, sobre las legislaciones nuevas que tenemos en el país, que es un gran logro. No hay una política concreta, integral, direccionada hacia la primera infancia. Las instituciones funcionan de una manera relativamente aislada, cada quien con su programa, que no focaliza, digamos, los recursos y la inversión hacia los primeros años de vida. Invertir en la primera infancia para asegurar que en 15, 20 años tengamos una sociedad mucho mejor. Uno de los desafíos que tenemos el mundo adulto es de entender que el que sean niños pequeños o niñas pequeñas no los hace tontos. Son seres humanos inteligentes, brillantes, que están adquiriendo un cúmulo impresionante de información, apropiándose del entorno. Nosotros como adultos, la clave en la que nos comportamos en la sociedad es en clave de derechos, ¿sí? Obviamente cuando ejercemos los derechos, los ejercemos con responsabilidad y al momento de ejercerlos, pues también sabemos las consecuencias que tiene el ejercer ese derecho. Lo mismo sucede con los niños. Así como hace 60 años no se permitía el voto de las mujeres y seguramente nuestras hijas ejercen más derecho que sus abuelas, queremos que los niños y las niñas puedan ejercer en plenitud esos derechos. Tienes que tomar decisiones a veces de límites, dijéramos, contundentes, pero el uso permanente de la violencia no genera mejores seres humanos. Renunciar a mi privilegio de ser adulto, de ser papá, a ese poder que tengo para tratarme de ubicar en su lugar. Es muy frecuente, muy fácil que confundamos protección con propiedad. Hay unas personas que dicen que las mujeres solo en la cocina, solo a hacer tortillas, comida, no pueden jugar. Y ahí, pues así son las personas, o hasta incluso las mamás, no, que tú eres una niña, que debes echar tortilla, que debes hacer de comer, ¿no? Y o sea, así también pasa en la escuela con sus compañeros. Yo pienso que eso es machismo, porque también los hombres pueden hacer de comer, lavar su ropa, lavar trastes, hacer lo que la mujer hace, no nada más ir a los bailes, a las ferias o a jugar. También tienen las mismas obligaciones que las mujeres. Sentimos que tenemos poder por lo que somos, como somos, a veces ayudamos a las personas, somos valiosas, o sea, nos hacemos respetar y damos nosotros a conocer esos. Antes sí tenía miedos de hablarles así, pero pues ahora no, ahora sí le hablamos, le decimos, porque ellos también tienen eso de machismo. Nos ven jugando y nos dicen, no, cuando traemos falda, no, es que no pueden jugar porque traen falda. Y o sea, esa vez también yo les dije, no, pero traemos falda, si quieren, pues, jugamos así, o sea, no tiene nada que ver que traigamos falda. Y pues sí, ha costado un poquito hablar con ellos porque no tan fácil entienden. O a veces cuando pegan a las mujeres, le decimos que no nos deben de pegar, ¿por qué? Porque somos mujeres y también nos deben de respetar. Y pues ha costado un poco hacerlo, pero pues ahí va, un avance. Muchísimas gracias por ese testimonio, me fascinó escucharlo hace un rato, yo y ahorita otra vez. Qué maravilla escuchar con esa seguridad, pues que la equidad, ¿no?, y la igualdad tiene que estar ahí, y por supuesto romper estos roles de género que son fundamentales, y cómo las mujeres están levantando la voz desde pequeñitas para empezar de veras a romperlo. Serán otras nuevas generaciones en el futuro. Leonardo, te quedaste con esta idea antes del corte anterior. Sí, bueno, yo quisiera más bien retomar este testimonio que me parece muy revelador de la situación de, digamos, de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes, de cómo solamente por la distinción del género, del sexo, ya hay una brecha en el acceso a los derechos muy importante. Es como si estuvieran en una carrera y en la carrera las mujeres tuvieran que cargar con un ancla y tener una pierna amarrada para poder ejercer en las mismas circunstancias, tener la misma posibilidad de ejercer sus derechos. Y eso lo ve uno desde que nacen, desde los roles de género que deben o que están obligados a cumplir solo por el hecho de ser mujeres, en la forma en que son discriminadas en la escuela, en el tema del embarazo adolescente, en el tema del matrimonio infantil, y todo eso va generando, digamos, un lastre que va acompañado, como lo decía Daniel, de digamos, normas sociales, esta cultura machista que ya per se discrimina más a las mujeres que a los hombres, que en el caso, digamos, de las niñas y de las adolescentes es todavía mucho más notorio. Hay un elemento clave, por ejemplo, niñas y niños son víctimas de desapariciones, como sucede con los adultos.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, al menos 20% de ese registro son niños y adolescentes. De ese 20%, el 80% se concentra en la adolescencia, entre los 12 a los 17 años. Y de ese 80%, el 60% son mujeres, son adolescentes desaparecidas, y el 40% son hombres. Si nos vamos al lado de los adultos, ese porcentaje es al revés. En el caso de los adultos es 60% hombres y 40% mujeres. ¿Qué significa eso? Que detrás, seguramente, de esa cantidad de desapariciones de mujeres adolescentes, hay también concatenado delitos como la trata de personas, claro, ¿no? Que generan, digamos, una mayor afectación solamente por el hecho de ser mujer. Claro. Entonces tenemos que tener esta mirada cuando hablamos del tema de violencia, de cómo aseguramos que podamos hacer que niñas y niños tengan las mismas condiciones, las mismas competencias para poder ejercer sus derechos, y cómo hacemos medidas para proteger a las niñas frente a situaciones de mayor riesgo y de vulnerabilidad. Claro. Y bueno, justamente hablando de eso, de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, aquí tengo conmigo a Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, muy bien, Tú gracias. vienes de este grupo que se llama Con Diabetes Sí Se Puede. Sí, somos una IAP. Una IAP. Y ustedes dicen que atienden justamente a los niños y las niñas y los adolescentes que se les niega su derecho a tratamiento por el sector salud. O sea, quiero saber por qué se les niega ese tratamiento por el sector salud. Bueno, la diabetes tipo 1 afecta principalmente a niños y adolescentes, y en el sector salud no existe una atención integral, ni siquiera un acceso a todos los insumos que se necesitan para que los niños puedan controlar esta enfermedad. ¿Y ustedes a partir de cuándo se dieron cuenta y formaron este grupo? Bueno, yo tengo una hija que vive con diabetes tipo 1, a partir de ahí yo me doy cuenta, y trabajamos en hospitales del sector salud en donde solamente se les da la insulina, a excepción del Centro Especializado para el Control de la Diabetes que está aquí en el casco de Santo Tomás. Ahí sí tienen un acceso a un tratamiento integral de todos los médicos. ¿A qué le llamas este tratamiento integral? O sea, ¿qué no se les ofrece? El tratamiento integral es poder pasar con el endocrinólogo pediatra, el nutriólogo, el oftalmólogo, el podólogo, el psicólogo, la educación en diabetes, y en ningún hospital dan todo este sistema multidisciplinario de profesionales de la salud que es necesario para que ellos tengan un buen control. Sobre todo las tiras reactivas también, los glucómetros, tiras reactivas que son muy caras, pues no lo dan en ninguna parte, en ningún centro de salud. Y las insulinas, pues a veces les dan las que tienen, no las que son necesarias para su tratamiento. Y entonces ustedes hacen toda esa labor. Sí, así es. Nosotros y ahorita estamos en un movimiento de 25 asociaciones que queremos hacer políticas públicas precisamente para que se dé este acceso. Y las asociaciones lo que hacemos es dar educación en diabetes, dar apoyo psicológico y aparte los insumos. Nos donan insumos y nosotros se los proporcionamos a ellos. Muchísimas gracias, Ruth. Qué increíble saber que ustedes existen y que están apoyando donde hay una gran falla, ¿no? Ahí justo hablando de políticas públicas, lo que ustedes estaban diciendo, y hablando de nuestros niños, niñas y adolescentes, caray, está durísimo. Y bueno, por acá está Perla. Perla, ¿cómo estás? Muy bien, con la gracia de Dios, y muy agradecida por este momento que nos permites compartir. Claro, gracias. Y cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Venimos de Tultitlán, Estado de México. Nuestra institución es Misioneras de la Encarnación IAP, y tenemos una casa hogar para niñas violadas y maltratadas en condición de abandono. ¿Desde hace cuánto ustedes están haciendo esta labor? Estamos trabajando desde hace 17 años en esta labor asistencial. Ahorita ya, primeramente Dios, estaremos inaugurando un espacio para atender a 16 niñas en estas condiciones. De 5 años a 10 años son las edades que admitimos. De 5 a 10 años. De 5 a 10 años. ¿Y en el sector salud igualmente no hay un lugar donde ellas se puedan acercar? No, de antemano, pues ahorita todas las niñas vienen encausadas por el DIF, lo que comentaban hace un momento, y son niñas en situación vulnerable. La casa lo que quiere ofrecerles es una
integración, una integración múltiple donde tengan una formación completa, 100% integral, que tengan no nada más una formación escolarizada, sino también psicológica. Claro, y que se atienda justo el problema que ellas estuvieron viviendo. Sí, y lo que comentaban hace un momento es muy cierto. Nosotros hemos visto en el proceso de las niñas cómo el racismo que se da por el género es muy marcado. ¿De qué manera lo ven ustedes en la práctica? En la práctica lo vemos con los papás, los mismos papás que muchas veces abusan de las niñas, el mismo familiar cercano a ellas, y cómo no les hacen caso, cómo las van dejando a un lado, y el apoyo psicológico que se les brinda a las niñas, tanto en escolar y formación de valores, pues es sobre todo en esa parte de que las niñas sepan que no todo en la vida es dolor y es sufrimiento. Claro. Que y que también no hay son otra como forma. un objeto, ¿no? Porque parecería que esto que dices Sí. es, o sea, ellos abusan de ellas porque parece que son de su propiedad, un poco lo que Sí, decían, lo que comentaban hace un Lo que momento. comentaban hace un momento. Y ahorita, pues, el ideal de la casa hogar es, primeramente Dios, lograr terminarla pronto. Necesitamos apoyo por si alguien nos quiere ayudar con malla ciclónica para seguridad de las mismas niñas. Entonces, pues estamos ahorita en este momento de ver lo que tú comentabas. No nada más es el derecho de las cosas materiales. La niña, el niño también tiene derecho a una individualidad, al respeto de su persona, al respeto de una formación terapéutica al nivel del paciente. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender que ella pueda ver su realidad, su historia, aceptarla, asimilarla y desde ahí transformarla y romper la cadena, esa cadena Claro. que ya viene de violencia. Muy importante, Perla, muchísimas gracias. Gracias a por el ti. comentario. Y bueno, como hemos visto en estos dos casos, parecería que hay que hacer una gran labor a nivel de políticas públicas, pero aparte también de individuos que están trabajando justamente en estos sectores. ¿Ustedes qué propondrían para poder lograr sensibilizarlos a que haya más atención a niños, niñas y adolescentes? O una atención pues más personalizada, una atención más efectiva. ¿Alguno de ustedes puede hacer el comentario? Bueno, la propuesta de la alianza del plan que se ha presentado precisamente articula los esfuerzos de muchas dependencias de gobierno para darle una atención integral. Creo que ese es uno de los principales puntos que destacar de este plan, ¿no? La interacción de agencias gubernamentales para una atención integral a la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Creo que hace mucha falta trabajar el enfoque de género en esta, o sea, en muchas ocasiones confundimos enfoque de género con feminismo, que no precisamente es lo mismo. Nuestra obligación, bueno, la obligación del Estado, de las organizaciones, es sí reconocer esta desventaja, esta discriminación de la cual son víctimas las niñas, sobre todo las niñas adolescentes, las niñas, y darle especial atención a esos casos, ¿no? Las políticas públicas deberían de tener principio de prioridad con enfoque de género y en el interés superior del niño. Claro, ¿no? Daniel, adelante. Sí, yo creo que parte del esfuerzo es lograr, primero, que el deporte nacional de la descoordinación de las dependencias empiece a cambiar y haya evidentemente capacidad de seguimiento e indicadores claros para que la sociedad civil y la ciudadanía en general puedan pedir rendición de cuentas a todos los servidores públicos, ¿verdad? Incluidos a los del sistema. 2, este enfoque en relación a las niñas implica acciones afirmativas, e implica elementos para generar la igualdad sustantiva. Hace un rato se hablaba del derecho a la igualdad sustantiva. ¿Qué significa? Significa que reconocer que de inicio el punto de partida no es lo mismo. O sea, tratar igual a los desiguales pues profundiza muchas veces la desigualdad. Por lo tanto, se requieren medidas que compensen la desigualdad histórica que han sufrido las niñas y las adolescentes para generar condiciones de igualación. Y también medidas compensatorias. Cuando evidentemente el Estado identifique que hay históricamente desigualdades que se han ido generando, generar esta compensación. Pongo un ejemplo. En este país, si alguien nace una niña nace en los altos de Chiapas, tiene 10 años menos de posibilidad de vida que si nace en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. ¿Cuál es la razón?
La razón es que no tiene acceso a servicios de salud, que evidentemente es muy probable que se case muy temprano, que evidentemente pueda morir en el parto porque no va a las consultas médicas, que es una de las condiciones. Fíjense, muchas de las madres y de los niños mueren de muerte perinatal, es el 48%, porque no van a consultas o porque el servicio no está cercano, ¿no? 3, porque evidentemente el trabajo o el esfuerzo que va a implicar ser mujer joven con niños muy pequeña, su alimentación, la carga de trabajo y la violencia que se ejerce sobre ella van a hacer que pierda años de vida. O sea, el Estado tiene que generar medidas compensatorias para generar este nivel de igualdad sustantiva. Y si me esfuerzan un poco a decir, yo digo que la pobreza, la exclusión y la violación de derechos tiene cara de niña, indígena, y que vive en comunidades aisladas. O sea, ahí es donde se concentran la mayor concentración, bueno, y hablante de lengua indígena, porque se puede ser indígena, pero ya no hablar la lengua, y ahí se concentra la exclusión mayor. Ok, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Seguimos, continuamos en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por su atención, específicamente en este momento del programa. Como todos los martes, le mostramos imágenes, fotografías de personas que han desaparecido. Es muy importante la colaboración de todos nosotros porque muchas veces con la información que usted proporcione, ellos regresan a sus hogares o regresan con sus seres queridos. Así que vamos a ver las imágenes. Si tiene alguna información, llame a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Primero vemos la fotografía de Gerardo Velázquez Alfaro, quien se perdió en Andador 1, Atlisco, Manzana 1, lote 24, en la colonia Barrio San Miguel, en la delegación Iztapalapa. Gerardo Velázquez Alfaro se extravió el 2 de octubre de este 2017. Vamos con la segunda fotografía, que es de Mariana Mercado Guillén, quien se perdió en Josefa Ortiz de Domínguez, número 30, en la colonia Tizapán, San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón. Mariana Mercado Guillén está desaparecida desde el 23 de febrero de este año. Y vamos con una última imagen del día de hoy, que es la de Mesli Damaris Martínez García, quien se extravió en Avenida San Antonio número 52, barrio Chahuento, en municipio de Tultepec, en el Estado de México. Mesli Damaris está perdida desde el 30 de septiembre de este año 2017. Su familia, sus seres queridos la buscan, así que por favor comuníquese si tiene alguna información. Y nosotros vamos a retomar el tema del día de hoy. Estamos hablando de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y vamos a ver el siguiente testimonio. Hola, soy Azucena, tengo síndrome de Down. A mí me gusta la naturaleza, los paseos, viajar, la música. Es mi pasión, y con mi hermana me invita con sus amigas. Mi papá me ha enseñado que las niñas y los jóvenes tienen los mismos derechos. En mi otra escuela me han hecho bullying y me han ignorado. Y eso me enoja y no me gustaba. En esta escuela me siento genial porque me han enseñado muchas cosas. Yo quiero estudiar en la universidad, modas, artes y coreografía. Muchísimas gracias. Gracias a Azu por esta entrevista, que también es como muy importante visualizar que los niños, niñas y adolescentes, no importa la situación en la que se encuentren, tienen los mismos derechos, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y justamente hablando de todas estas fundaciones, asociaciones, grupos de personas que están ayudando desde pues lo privado también, aquí tenemos con nosotros a Erika. Erika, ustedes tienen un grupo que se llama Muy México. Cuéntanos un poquito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros tenemos una asociación civil, se llama Movimiento Unido por la Infancia. Nosotros trabajamos con niños en situación de riesgo de calle, no están totalmente en calle, pero son niños que tienen contacto con violencia, con drogas, su contexto sociocultural es totalmente violento, y nosotros lo que hacemos es impartir talleres en la zona donde están, en albergues, para que no vean como que es lo único que pueden ver.
se les expanden con educación no formal, arte, cultura, habilidades para la vida, para que ellos expandan esa idea de no solamente esto es con lo que puedo vivir y esto es lo que tengo oportunidad de hacer. Oye, ¿y cómo es que a ellos les dan permiso de acudir? ¿No tienen problemas justamente a partir de que viven un ambiente de mucha violencia, de que se los prohíban asistir a los cursos que ustedes dan, ir a estos talleres? Para nosotros es muy complicado entrar. La verdad, o sea, sí es una labor constante que desde contactar a quién es el líder del barrio, con quién se puede uno pedir permiso, porque no podemos llegar y nada más así de, pues venimos a darle curso a los niños, ¿no? Claro. Tenemos que hacer contacto con la población, más que nada, nuestro trabajo es mucho de campo y trabajamos desde el modelo de la prevención todo el tiempo para que los afectados no sean los niños al fin y al cabo. Claro. Es ganarse a la gente, ganarse a la mamá, ganarse al líder, ganarse a los adultos y ya de ahí partir para que ellos mismos te den permiso para que puedas trabajar con los niños. Oye, ¿y ustedes han estado viendo este problema del que hemos estado hablando de la diferencia por el género? Claro. ¿Tienen más permiso los niños de ir? De hecho, sí, es más constante y más recurrente el permiso de los niños. La niña se tiene que quedar en casa, ayudarle a la mamá, preparar la comida, tender la ropa, hacer la labor de la casa, vaya. Sí, y hacemos mucho hincapié en que tienen que venir todos, en ir a pedirle permiso a la mamá, todo, pero no porque ella me está ayudando o no porque ella tiene que apoyar para las cosas de la casa. Y el niño sí tiene como que más permiso de, sí, vete. El niño todo el tiempo está fuera jugando y la niña no, está dentro ayudando. Híjole, qué duro escuchar esto. Eso es una de las cosas que queremos justamente cambiar. Erika, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y las pueden encontrar en dónde? Nosotros en Facebook tenemos así nos pueden encontrar como Muy México o en una página de internet se llama muymexico.org.com. Perfecto. Y recuerden, como siempre, los datos están en pantalla y por supuesto que todos van a estar en las redes sociales. Los vamos a estar retuiteando y reposteando, por supuesto, después del programa Sandy y yo, a través de las redes del canal y las propias, por supuesto. Y bueno, por acá tenemos a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días. Muy bien. Oye, ustedes también están haciendo una labor muy interesante que tiene que ver también con los niños, ¿no? Me estabas comentando, por aquí lo tengo. Cuéntame un poquito, Carlos, por favor. Así es. Estás en FUPAN. Así es, Fundación para la Niñez. Nosotros somos un grupo de jóvenes que pues vimos la situación, ¿no? Por la cual nosotros pasamos durante nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia. ¿Qué fue cuál? Fueron pues problemáticas generales como sobre todo relacionadas en la interacción, ¿no? Vivir a veces en un ambiente violento. Yo vengo de Iztapalapa, antes vivía en Chimalhuacán y pues es algo complejo, ¿no? En muchas ocasiones no entiende uno cómo van pasando algunas experiencias de vida en la escuela, en la calle, la vulnerabilidad que tiene un niño, Parece que un están joven. muy rodeados de violencia ahí, ¿verdad? En efecto, y sin embargo, pues vaya, gracias o afortunadamente a la labor de mi familia, por darme un espacio, permitirme participar dentro de algunos procesos familiares, pues no sé, como que ya en lo personal fui desarrollando otras habilidades que, como les decía hace un momento, ya en compañía de otros compañeros, pues dijimos, oye, la mejor opción es como tratar de generar más estos procesos. En cuanto a derechos de niños, niñas y adolescentes, nos ubicamos sobre todo en el de la participación. Creemos que esto puede mejorar siempre y cuando se le escucha al niño, se le preste la atención, no se dude sobre su juicio que tiene, ¿no? Que se le apoye también para construir algunos. Entonces, básicamente nos dedicamos a crear o a buscar que se generen espacios de participación con los niños. También buscamos ya otras áreas de atención. Hablamos sobre todo del desarrollo comunitario, ¿no? En donde los niños, las niñas y los adolescentes deben de tener participación. Oye, y Carlos, ¿y a ustedes les pasa lo mismo que a Erika? ¿Son más los niños varones que asisten? Pues, por ejemplo, tenemos un trabajo en Los Reyes La Paz, trabajo de servicio social con jóvenes de entre 15 a 17 años de edad, y la participación afortunadamente fue pues equitativa, ¿no? De algún modo logramos como impactar a los jóvenes en ese nivel, pero al final pues sí, digo, todo tiene sus bemoles, el avance, también como otras situaciones que viven los jóvenes, y sí se ven más afectadas en algún nivel las niñas, pero por ejemplo yo lo veía ahí en el Estado de México. A los niños se les atribuyen, bueno, a los jóvenes se les atribuyen como ciertas responsabilidades que a veces también como que ya no quieren, ¿no? ¿Cómo cuáles? En la cuestión, por ejemplo, de la responsabilidad frente a un hogar, ¿no?
el hecho de que los hombres tengan como completamente o lo tengan muy internalizado, ¿no? Tengo que ser el responsable y tengo que ser el responsable. A veces Hablando los frustra de más. económico, o sea, en lo ellos tienen que económico. ser los proveedores. Exacto. Entonces, este sentido de frustración que a veces encontrábamos con los chicos, después se traduce en otras problemáticas tipo suicidio, ¿no? Y digo, órale, qué impactante es esto, ¿no? Porque de pronto que te asignen un rol, ¿no? Que te asignen como ciertas actividades, funciones, un papel en la sociedad que no sabes si vas a poder representar o quieres representar o tienes las herramientas, pues es muy complejo, Claro. ¿no? Entonces, eso lo visualizamos al menos como del lado de los hombres. El lado de las mujeres también tiene como sus características muy particulares y creo que aquí aplica lo que dice un poco Michel Foucault, ¿no? Dentro de lo social no hay nada homogéneo. Entonces, cuando hablamos de una situación, tenemos que ponernos a pensar en la condición económica, cultural, Claro. social, política, etcétera, etcétera. Claro, hay muchos elementos que conjugan, pero muy interesante también. Y qué bueno que pones sobre la mesa esto de los niños, porque también lo hemos hablado muchas veces aquí en diálogos. Parecería que no se les está imponiendo nada y que solo se les permite jugar, pero no, también se les imponen este tipo de cosas, como el que ellos tengan que ser los proveedores o los jefes de familia, los que saquen adelante a todos, y a veces estamos hablando de grupos muy grandes y ellos se sienten como muy responsables y eso tampoco es justo. Muchísimas gracias. ¿Qué opinan ustedes, caballeros? Mira, yo quisiera destacar aquí que, y bueno, primero felicitar estas iniciativas jóvenes de jóvenes para atender niños y niñas, pero tendríamos que tener en el centro que hay obligaciones del Estado. O sea, por muy grandes y maravillosas que sean las cosas que hagamos sociedad civil, estas iniciativas o las que estamos ahora, no alcanzamos lo suficiente. Estamos hablando que la población infantil en nuestro país alcanza casi los 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Wow. El 53%, es decir, 22 millones están en pobreza. 4.7 millones en pobreza extrema. Muchas de las problemáticas que están atendiendo estos jóvenes en estas comunidades, lo que ha pasado ahora con los dos terremotos, el del 7, el del 19, lo que vuelve a develar y a desnudar es que en los lugares donde hay más precariedad, pobreza, ausencia del Estado, se convirtió un fenómeno natural en un desastre. Entonces, creo que aquí insistiría mucho en lo que planteaba hace un ratito. Si nosotros partimos de la necesidad de dignificar a los niños y a las niñas, de ayudarles a cuidar y a construir un proyecto de vida, las obligaciones del Estado son centrales. Y esto significa monitorear programas públicos para evitar que tengan un uso distinto, significa evitar la corrupción que está matando a muchos niños. El caso del colegio Repsamen es un ejemplo de ello, y lo que ha estado pasando en todo el país se está develando. Y bueno, en este sentido es como inevitable mencionar que es muy triste escuchar al presidente de la República promoviendo tandas cuando tenemos un avión de 7,000 millones de dólares que de inmediato tendría que ser vendido para poder atender a las víctimas. Tenemos presupuesto para los partidos políticos terrible, tenemos presupuesto para la Cámara de Senadores y Diputados enorme. Entonces tenemos que revisar el gasto público porque la tarea que están haciendo estos jóvenes en estas comunidades sin dinero no tiene ninguna posibilidad de garantizar que cambien, y particularmente con niñas y niñas. Lo que hemos visto en esta niña de la comunidad indígena, está muy bien que incorpore el discurso, pero si no está acompañada del Estado, cualquier mujer que se quede solo en el discurso y la exigencia de sus derechos puede ser víctima de violencia feminicida. Claro. Y aparte puede estar inclusive avalada esa violencia por alguna ley, como lo que ustedes nos dijeron al principio. Y por eso la respuesta del Estado fuerte y clara. Hablando justo de la respuesta del Estado, me gustaría saber, bueno, pues cómo va a suceder esto, ¿no? ¿Cómo ustedes van a hacerle para que sean varias las organizaciones, que todo el Estado se integre, todos los sectores, para que entonces esto sea una realidad? O sea, ¿cómo van a coordinar toda esta unión? Adelante. La ley general, aprobada en nuestro país en diciembre, plantea la existencia de dos sistemas, ¿no? El sistema de protección integral y el sistema de protección especial. ¿Cuál es la distinción, no? Una tiene que generar el entorno y las condiciones para que las instituciones y la política pública y la participación de la sociedad civil vaya generando evidentemente entornos mucho más seguros y amigables con la infancia. Y la protección especial es cuando ya son vulnerados esos derechos. Es decir, todos estos temas de violencia tienen que encontrar en la recién creada Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes a nivel local y a nivel nacional una vía que asegure que evidentemente hay una restitución de los derechos de las niñas y adolescentes. ¿Dónde está como todavía como la clave? Uno,
que estas 11 comisiones que ha creado el sistema y 150 comisiones a nivel local funcionen. Si no funciona a nivel local, pues podrá funcionar muy bien a nivel de la capital del país y todo el mundo se saca la foto, etcétera, pero necesitamos que estos planes funcionen a nivel del municipio. Todavía este país funciona en donde memorándum de ventanilla municipal mata cualquier tratado internacional, incluido la Convención de los Derechos de los Niños. 2, necesitamos hacer, como ya lo dijo Juan Martín, que los presupuestos públicos, no solamente los específicos para las instituciones, sino el transversal, el que realmente impacta globalmente, llegue efectivamente a la población. Y 3, necesitamos lograr mecanismos de rendición de cuentas donde con indicadores concretos vayamos viendo el avance de la alianza. Por ejemplo, en este caso, cómo las 7 grupos de trabajo y las líneas de acción van avanzando. Se avanza en la capacitación a educadores, a cuidadores, se fortalece evidentemente toda esta parte que se habla de legalidad y de valores, se empodera a las niñas para que evidentemente vayan pudiendo ejercer derechos, pero como dice Juan Martín, si uno toma una acción en el lateral, no dejaría escapar esta parte, es decir, podemos generar en las escuelas que las niñas conozcan sus derechos y de repente dejarlas ahí. Claro. ¿Y qué va a suceder? Pues esas niñas empoderadas van a enfrentar a adultos adultos machistas que las van a violentar peor, o sea, las van a poner, las ponemos en riesgo, digamos. Mira, hay un comentario que tiene que ver con esto, porque nos dice Guadalupe Cueto, el compromiso de educar a los niños es del adulto, así que hay que educar también primero al adulto para que se guíe de una manera sana a los niños, sean conscientes de sus derechos sin aprovecharse de ellos y también de sus obligaciones. Y Carmen Cruz en Facebook nos dice, desafortunadamente, en una sociedad que aplica leyes sin antes educar a la población, es una sociedad que aplica leyes sin antes educar a la población al respecto. No se hace de manera objetiva y dice, me refiero a que hace falta equilibrar la información y funcionaría mejor si tuviéramos una sociedad donde la mayoría tuviera valores, porque de otra manera algunos usan el tema a su conveniencia. Habla como de esta idea de que llegue a los adultos también toda esta información, porque si no, aparte tiene razón. No se equilibra, claro. Creo que es importante puntualizar algo que en el contexto internacional y legislativo en el que estamos viviendo, que es favorable, podría decir, hay un concepto clave que retoma un poco lo que mencionaba Juan Martín, ¿no? Responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Es cierto, la sociedad civil tenemos mucho trabajo, mucha experiencia que hacer, pero finalmente es responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Y si esto no tiene una labor activa, significativa por parte del Estado y un cambio en sus estructuras, todo el esfuerzo de los colegas maravilloso y destacable no va a ser suficiente. A ver, ¿no? ¿hay una estrategia para poder lograr que esto que estás diciendo se cumpla? Porque parecería que está en el aire y que entonces, bueno, de nada está sirviendo este esfuerzo. Pues está el Programa Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como un marco, pero cruza más con voluntad política. Sí. Es decir, necesitamos escuchar al presidente, a los gobernadores, señalar que la niñez es primero. Si esto no es así, vamos a tener solo discursos huecos y vacíos, y las niñas, particularmente las adolescentes, seguirán siendo víctimas de violencia y demás. Necesitamos un Estado feminista expresamente reconociendo los estándares internacionales y una voluntad política y personal para que los hechos sean reales. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos casi por finalizar el programa, que ha estado muy interesante. Y le adelanto el próximo martes, nuestro tema también muy, muy interesante, para que nos llame y nos comparta sus experiencias, sobre todo porque seguramente vamos a tener muchísimos testimonios que están surgiendo a raíz de todos los acontecimientos tan difíciles que estamos viviendo en México. Vamos a hablar del apoyo emocional para nuestros hijos ante un desastre. Se lo digo personalmente, a mí me ha costado mucho trabajo sobrellevar la situación de miedo, de estrés, tal vez ya se puede llamar estrés postraumático que estamos viviendo los papás, las mamás, los principales pilares de la familia ante los niños, porque ellos se cuestionan muchas cosas, se acercan con nosotros con mucho miedo y nosotros a la vez también estamos llenos de miedo y de dudas. Por eso es importante acercarnos a los especialistas. Yo lo he hecho, me ha funcionado muchísimo. Creo que ustedes también nos pueden compartir sus testimonios, cómo le han hecho para sobrellevar todas estas cosas, qué recomendaciones les han dado. Y bueno, pues ustedes como mamás, papás, han pensado que para poder ayudar a sus hijos debemos poner
primero atención a nuestra propia salud mental y emocional. Esto es bien importante, no lo olvidemos, y por eso mañana, la próxima semana, próximo martes, hablaremos de esto. Vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo en el tema del día de hoy. Pensar a los niños como propiedad, pensar a los niños como inferiores, pensar que van a ser en futuro y no son ahora mismo, son estas formas y estas prácticas y creencias profundas que hacen que tomemos decisiones equivocadas. Los niños están en un proceso de crecimiento, de desarrollo y necesitan acompañamiento. No es sustituirlo con objetos, con regalos, con dulces, es tiempo con ellos, directo. Tiempo de calidad no es estar con ellos en el centro comercial tomando un helado, no. Tiempo es el tiempo real que le destinamos y eso significa renunciar a cosas que nos gustarían para estar con ellos. Un principio fundamental que sintetiza todos los 20 derechos. El interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Si los niños están bien, el resto de la sociedad está bien. Pensar una ciudad desde los niños es pensar el transporte, la infraestructura, la habitación, las escuelas. ¿Dónde van a jugar? Por eso están encerrados viendo televisión o internet, porque no está pensado bajo el mundo de los niños. Ahora lo que la ley dice es todas las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto tienen que voltear a mirar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un esfuerzo compartido, que es uno de los ejercicios de ciudadanía más significativos que ha tenido este país en su historia reciente, ¿no? La Alianza Global es una apuesta a nivel mundial para atender la violencia, para ponerle fin. México se sumó a este plan. Solamente por la distinción del género, del sexo, ya hay una brecha en el acceso a los derechos muy importante. Normas sociales, esta cultura machista que ya per se discrimina más a las mujeres que a los hombres. En el caso, digamos, de las niñas y de las adolescentes, es todavía mucho más notorio. Se requieren medidas que compensen la desigualdad histórica que han sufrido las niñas y las adolescentes para generar condiciones de igualación. La pobreza, la exclusión y la violación de derechos tiene cara de niña, indígena y que vive en comunidades aisladas. Muchísimas gracias por haber estado todo este programa con nosotros. Ha estado muy, muy interesante y muy ilustrativo. Y bueno, Leonardo, nosotros quisiéramos saber si desde la UNICEF están dando asesorías o apoyando de alguna manera para que a nivel de políticas públicas esto realmente cambie y como estaban comentando ustedes, bueno, que sí haya un cambio también a nivel individual de las personas que están gobernando este país y están siendo las que llevan el liderazgo en las instituciones para que realmente permee toda la sociedad. Sí, pues UNICEF lleva más de 60 años dando asesoría a los gobiernos, sobre todo para, digamos, a través de los gobiernos de los estados se garanticen todos los derechos de niñas, niñas, adolescentes. Particularmente ahora estamos muy involucrados en esta gran agenda, en esta alianza contra la violencia. En esta alianza estamos involucrados no solamente el gobierno, todas las instituciones federales, también las estatales, sino también estamos tratando de involucrar lo más posible a los sectores de la sociedad civil, a los empresarios, a los académicos, a las iglesias, a las familias, a los medios de comunicación, señalando que en principio todos estamos de acuerdo en que la garantía de los derechos de la infancia es una obligación del Estado, pero que se requiere de la voluntad de todos los sectores para lograrla. Es encomiable esta participación que tiene la sociedad civil para garantizar los derechos de la infancia, pero requiere fundamentalmente el apoyo del Estado para poderlo ejercer. Es fundamental también el apoyo de las familias. Las familias tenemos que desacostumbrarnos a sentir que es normal violentar a niñas, niñas, adolescentes. No solamente en nuestras casas, tenemos que hacer todo lo posible para no permitir que la violencia entre en nuestras casas, porque es la primera semilla que genera mayor violencia. Y si no sabemos cómo hacer para no violentar, pedir ayuda para no hacerlo. Claro. Pero también tenemos que aprender a señalar que en la casa del vecino, que en otras familias puede existir violencia y denunciarlo. Porque pareciera a veces que hay como un cobijo que hace que las familias sean totalmente respetadas y no se vulnere ese ámbito familiar, cuando tenemos que asegurar que la violencia
no debemos de permitirla. Claro, Tenemos eso que también... es importante decir que si yo estoy viendo que se está ejerciendo violencia, por ejemplo, en la casa de mis vecinos y me quedo callada, es una forma de participar, ¿no? Exactamente. Y mira, justamente es que nos han hablado de este tipo de casos, que gente que no sabe qué hacer, a veces tienen miedo de denunciar. Nos llama una persona y dice, conozco a una mamá que para castigar a su hijo de 4 años lo amenaza de que va a temblar. Esto ha ocasionado pánico y terror al niño, es una crueldad. Y dice ella, ¿qué puedo hacer? Así como ella, hay varias personas que han hablado de que ven y escuchan cómo se violenta a niños en sus comunidades pequeñas. ¿Qué se puede hacer? Que acuda a los DIF municipal, a los DIF estatales. La mayoría de los DIF tienen una figura nueva que creó la Ley General de Derechos de la Infancia, que es la Procuraduría de Protección, que tiene esta obligación de recibir los casos, recibir las denuncias. No tienen que presentarse una denuncia formal, sino solo notificarle que hay una situación irregular, un acto de negligencia o de violencia. La Procuraduría tiene la obligación de intervenir, darse cuenta de lo que está pasando, respetar, digamos, el anonimato de la persona que denuncia, porque lo que importa no es, digamos, quién denuncia, sino más bien proteger al niño en una circunstancia de violencia. Todos los que consulte las páginas web, seguramente ahí va a encontrar los teléfonos del DIF estatal, del DIF municipal, del DIF nacional. Pregunte y aprendamos a generar una cultura de denuncia y notificación de casos. Importantísimo. Quisiera A ver, y hablando complementar- justamente de la violencia, a mí me gustaría, Juan Martín, si nos dicen entre todos, justamente cuáles son los actos de violencia más comunes que ustedes han visto desde donde ustedes participan, o sea, donde se violentan los niños, las niñas y los adolescentes. Siguiendo con este tema que han planteado, sin duda la casa es el espacio, las escuelas, las iglesias donde más violencia puede suceder, los espacios privados. Entonces, solamente complementar. La casa, la escuela y la iglesia. Centros deportivos, Y todo centros lo que son deportivos. lugares cotidianos y de teóricamente protección es donde están más vulnerables niños y niñas. Esto es un tema global, no es un tema solo en México. Quisiera complementar esto que nos explicaban o nos preguntaban el público. Es importante la denuncia ante la Procuraduría de Protección Municipal y demás, pero la recomendación para que funcione es que lo acompañen de compartir esa información a sociedad civil, organizaciones o alguien más, que podamos hacer incidencia y presión, porque no está sucediendo que todas las Procuradurías de Protección estén operando. Tenemos un grave problema en el país, que lo hemos un poco explicado, en el que esto es más o menos nuevo, es obligación, pero no lo están implementando, y en muchas ocasiones lo que tenemos solo es un letrero que dice Procuraduría de Protección, pero no hay personal o no le dan seguimiento. Entonces, si priorizando a los niños y a las niñas, si esto lo acompañan y nos lo pasan a alguna de las organizaciones que han aparecido en pantalla, podemos darle seguimiento. Regreso a los espacios de violencia. Todo lugar donde hay poder de una persona sobre otra, y que hay impunidad, es una garantía de que se perpetúe. La casa, tristemente, es el lugar donde más violencia se ejerce de carácter físico. 7 de cada 10 adultos en este país han ejercido violencia física contra algún niño o una niña, y hay una normalización de esa violencia. Esto mismo pasa en las escuelas. Ahí quizás no con golpes, los hay, pero la mayor parte es violencia de carácter psicológico, los centros deportivos, las iglesias, y hay otro ámbito de violencia estructural o social. Hace un ratito Leonardo daba el dato de la niñez desaparecida. Tenemos un fenómeno gravísimo de desaparición, se acaba de presentar también aquí, de chicas de 15, 17 años de edad. El 70% de los registros de desaparición ocurren en esta administración, y esto es muy importante señalarlo porque nos da cuenta que pese a que iba creciendo y lo veníamos señalando, hasta ahora, en este momento, seguimos sin una acción, ninguna respuesta concreta del Estado. Y hay otro tipo de violencia que es un poco más invisible y que ya le hemos un poco recorrido a lo largo de este programa, que es la violencia hacia las mujeres en un trato desigual. Pero también los niños y las niñas viven esta violencia en este trato desigual por su condición de edad. Por ejemplo, frente a esta emergencia y este proceso de reconstrucción, la pregunta es si hemos interrogado, si le hemos preguntado a los niños y a las niñas cómo van a ser partícipes de la reconstrucción de su escuela. Se cayó su escuela y van a tener que estar un tiempo fuera de esa escuela, pero tendríamos por obligación de ley ahora que involucrar a los niños y a las niñas para que sean partícipes de la reconstrucción de ese lugar donde ellos van a estar. Si no lo hacemos, estamos hablando de violencia estructural. Es más escandalosa esta violencia de golpes y demás, pero la otra violencia social y estructural
contra las mujeres, contra los niños con diversidad sexual o discapacidad, les niega el proyecto de vida que hemos comentado hace un ratito. Y cierro con el comentario, los derechos humanos se trata de proyectos de vida. Si no nos respetan nuestros derechos humanos, si no respetamos los derechos humanos de niños y niñas, estamos negando la posibilidad de construir un proyecto de vida. Claro, muchísimas gracias. Voy a entrevistar aquí a nuestros últimos participantes aquí en el público. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. A ver, ¿tú de dónde vienes, Aldo? Bueno, nosotros somos una asociación civil, Fundación Seili. Venimos trabajando desde hace 5 años. Creemos que un derecho de los niños es la educación. Nosotros nos hemos enfocado en nuestros programas en dar una educación, dar programas para mejorar la calidad de la educación, tanto a maestros, padres de familia y a niños. Esos son nuestros programas. Manejamos un programa principal que es por una cultura de la paz. Este programa nos apoya Cedesol, nos apoya algunas empresas privadas para llevarlo a cabo. Lo que ustedes buscan es educar en la paz. Uno de nuestros programas es ese. En las escuelas que trabajamos en Atizapán nos hemos dado cuenta que hay mucha violencia, hay narcomenudeo, en sus casas hay demasiada violencia. Entonces hemos tratado de entrar. ¿Hace cuánto tiempo ustedes empezaron? Nosotros tenemos 5 años trabajando con estos foros. Este es el tercer foro que llevamos a cabo. Muchísimas gracias. Y bueno, van a estar, por supuesto, los datos en pantalla. Y de este lado estoy con Doris. ¿Cómo estás, Doris? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú vienes de Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle y atendemos a población de 4 a 18 años, solamente niñas en riesgo de vulnerabilidad, de violencia o de calle. Y es muy importante, yo nada más acotando, resaltar la situación de que el gobierno debe implementar este tipo de políticas públicas, además de lo que dice que se debe de brindar el apoyo económico, la voluntad política. No solo, ahorita tratamos el problema de las niñas y de los niños, pero ¿qué pasa con los padres? Como bien lo dijo el público, ¿cómo vamos a educarse? Ellos no se educan solos. Traemos un problema educativo familiar que hemos sido violentados. La mayor parte de la familia, venimos de una familia disfuncional, educadas con este problema de violencia. Entonces también tiene que ser las políticas públicas incidir en los padres y ver en la dinámica de las escuelas públicas y privadas, porque también los adolescentes en preparatoria, y específicamente vemos en las preparatorias de el poli y la universidad, que también la dinámica de los maestros está vulnerando la dignidad de los alumnos. Y bien, como dice Juan, que hay este maltrato en donde la dignidad está siendo pulverizada y no se está evidenciando. Muchísimas gracias, Doris. Gracias por estar ahí. Ale, por favor, ¿ustedes dónde están? Alex. Pues bueno, nosotros venimos de Ayudante al Niño IAP. Nosotros somos una institución de asistencia privada que ofrecemos planes de vida, proyectos de vida para niños en situación de desamparo que vienen de parte del DIF o la PGR. En estos casos nosotros nos preocupamos por un desarrollo integral, desde el educativo, psicológico, social, etcétera. Entonces, literalmente es como si nosotros adoptáramos a ellos y pues los acompañamos hasta los 18 años de edad, y obviamente si ellos quisieran terminar una licenciatura con nosotros es posible. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, insisto, todos los datos de todas estas fundaciones y de todas estas personas van a estar, por supuesto, en las redes sociales y en la pantalla ya estuvieron pasando. Daniel, querías hacer un comentario. Sí, ya como de cierre, porque ya es el final del programa. Vamos a ir cerrando. Yo creo que si tuviéramos que sintetizar frente a este desafío que nos plantea el Día Internacional de las Niñas, es primero visibilizar que estamos frente a una problemática que muchas veces se dejaba de lado o se postergaba, ¿no? O sea, el que se evidencie, el que se conozca, es un primer paso. Segundo, que allegarnos de información, ¿verdad? México tiene un arsenal importante, como ya lo desean, en materia legal. Tenemos una ley que es muy potente. Necesitamos que esa ley sea implementada hasta sus últimas consecuencias para que funcione. 3, que las instituciones que se están, dijéramos ahora, fortaleciendo con el Sistema Nacional de Protección Integral y Especial, realmente puedan abrirse para la participación de la sociedad civil. 2, generen nuevos aliados en el campo empresarial. Y 3, reconozcan que los niños son actores fundamentales de esta alianza.
hace meses hicimos una última consulta a 27,000 niños. Hay 3 entidades que han participado en la elaboración de sus planes estatales y estamos a punto de lanzar una nueva consulta sobre la reconstrucción. Pero necesitamos que esto también suceda en vivo, no solamente a nivel virtual, sino en vivo, como ya se planteaba. Y por último, el cambio cultural, que es el más difícil, empieza hoy. Cuando se habla de cultura, uno dice, bueno, dentro de 5 años, a ver que le toque a otra generación. No, necesitamos que desde la casa los roles entre niños y niñas empiecen a cambiar. 2, desnormalizar la violencia comunitaria. No acostumbrarnos a decir, usted no se mete, es mi hijo. No, sí me meto porque los niños son de todos, son de la sociedad. Y por último, lograr que evidentemente haya rendición de cuentas. O sea, eso es una parte importante para avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a los 4. Gracias a Daniel, a Juan Martín, Leonardo, Tonatiu. Gracias por haber estado aquí, por platicarnos todas estas cosas que nos aclararon muchísimas dudas. Gracias al público, a todos los que vinieron aquí. Sandy, muchísimas gracias también a ti. Gracias a la producción. Y bueno, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y nos vemos, por supuesto, la próxima semana con este tema muy importante también, donde vamos a hablar de, bueno, todo esto que tiene que ver con el cuidado emocional que se necesita para nuestros niños, nuestras niñas, justamente después de un desastre como el que vivimos. Así es que aquí nos estaremos viendo. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.